vital a través de las tardes de RPP Noticias, La Voz del Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta. Bienvenidos a esta edición de su Espacio Vital para este día martes 6 de abril del año 2021, el segundo año de la pandemia. La pandemia está muy fuerte, señora. La pandemia está fuerte en todo el mundo. En Europa está fuerte, excepto por Inglaterra. En Estados Unidos se está volviendo a calentar. En América Latina está muy fuerte, en Brasil, en Chile. El número de muertos está alcanzando récords en Argentina. Y nosotros en el Perú tenemos la variante P1 brasileña ya común en nuestro país. Y eso no es bueno, porque esta variante es sumamente contagiosa. Está empezando el cambio de clima. La gente tiende a quedarse dentro de casa y a organizar reuniones, que no debería hacerlo, pero lo hace. Así es que tenemos que ser muy cuidadosos porque esta pandemia está en pleno apogeo. De ninguna manera está controlada. Así es que, como lo hago todas las veces que empezamos el programa, este es un programa de salud, tengo la obligación de recordarles que eviten, por favor, a toda costa convertirse en un contagio. Todo empieza en un contagio. Hagamos todo lo posible para disminuir la probabilidad de contagio, digamos, a lo mínimo posible. Hoy día vamos a ver en el programa todo lo referente al proceso electoral. Vamos a recordar conceptos, señor, señora. Todos tenemos que votar el día domingo, así es que es importante que recordemos todo lo que tenemos que hacer para que tengamos una votación saludable. Es decir, como lo hemos dicho también varias veces, no es de que nos vamos a contagiar o no, de que esto sí me voy a contagiar, no. Recuerde que cuando hablamos de contagios, de lo que hablamos son de probabilidades de contagio. Entonces vamos a conversar con la señora Clevy Gutiérrez. Ella es especialista en educación y capacitación electoral de la OMPE, sobre todo lo que tenemos que hacer para que cuando salgamos de casa y regresemos después de haber votado, tengamos el mínimo riesgo de habernos contagiado. Profesora Gutiérrez, qué gusto de escucharla nuevamente. Bienvenida a su Espacio Vital. El gusto es mío, doctor. Muchas gracias. Ahora estoy en la oficina, por eso es que me protejo también. Estoy con mi mascarilla. Y como usted bien dice, lo que tenemos que buscar el día de las elecciones es evitar contagios y cuidarnos todos. Correcto, pues gracias por estar con nosotros y vamos a recordarle a nuestros oyentes. Como tenemos hoy día 2 segmentos en este programa para recordar, vayamos de frente al proceso. Vayamos, profesora, primero al momento de salir de casa. Estamos saliendo a casa. Descríbanos cómo van a ser los horarios de votación de acuerdo al DNI. ¿Qué es lo que debe estar uno informado antes de salir de casa? Bueno, desde la OMPE estamos recomendando a todos los ciudadanos a votar por turnos, a fin de desconcentrar la llegada de los electores a los locales de votación y evitar aglomeraciones. Por eso es que recomendamos el voto diferenciado por horarios. La recomendación es que de 7 a 9 de la mañana acudan a votar las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo. Y a partir de las 9 de la mañana acudan de acuerdo al último número de su documento nacional de identidad. Por ejemplo, si alguien tiene como último dígito en el número de su DNI el número 1, entonces tendrá que recomendamos que vaya a votar de 9 a 10 de la mañana. Si tiene el número 2, de 10 a 11 y así sucesivamente, hasta aquellos que tienen el número 0 como último dígito, para ellos la recomendación es que vayan de 6 a 7 de la noche. ¿Dónde averiguamos estos datos? ¿Cómo voy a saber yo el horario de acuerdo a mi dígito? Bien, hay distintas formas de averiguar. Una de ellas es nuestra página web de la OMPE. ¿Cuál es el último dígito? Todos sabemos.
cuál es nuestro número de DNI, los 8 números. El último dígito es el que la recomendación que damos, que vayan de acuerdo al horario. Si quieren tener más información, le decía que tenemos la página web de la OMPE, www.ompe.gov.pe. Simplemente colocan "conoce tu local de votación" en un buscador inclusive, y de inmediato va a aparecer esta información. Va a aparecer información sobre el local donde les corresponde votar, en qué aula se encuentra, le toca votar, cuál es la dirección de su local, si es un centro educativo, en qué pabellón, en qué piso. Así también hay un número de orden, aparece con color rojo el número de orden que cada uno de nosotros tendrá en la lista, en la lista de electores que le corresponde a su mesa de votación. Este número es recomendable que lo tengan también anotado para que cuando lleguen a su mesa faciliten las labores de los miembros de mesa y rápidamente indiquen este número y ya no tenga que buscar el acta padrón, tiene 200 electores aproximadamente. Entonces, ayudan a los miembros de mesa teniendo esa información. Muy bien. Una preguntita. Nos escucha muchísima gente en el exterior, a RPP Noticias, y también se va a votar en el exterior. ¿Para el exterior también valen en los consulados este tipo de votación de acuerdo al número del DNI? Sí, también estamos dando esta recomendación para, como le digo, reducir los aforos, para evitar aglomeraciones. Fabuloso. Entonces el mío termina en 2. ¿A qué hora debo ir yo si mi número termina en 2, profesora? Va a ir de 10 a 11 de la mañana. Fabuloso. Esa es la recomendación. Fabuloso. Muy bien. Muy bien, entonces ya sabemos, tenemos que salir bien informados a dónde vamos a ir a votar, de acuerdo al número de nuestro DNI, a qué hora vamos a votar, y tenemos que obviamente saber qué número de orden tenemos en el padrón. Listo, ya estoy armado con esa información. Debo llevar mi lapicero, que es azul o negro, y mi mascarita, y si es posible mi careta, me la llevo y me voy con las manitos limpias, me voy para allá y me cuido en el camino. ¿Qué me espera yo apenas llegue al lugar de votación? Permítame hacer una brevísima pausa, profesora. Vamos a regresar para que ya describamos lo que va a pasar dentro del local. No se vayan, regresamos. Gutiérrez, ella es funcionaria de OMPE y es especialista en educación y capacitación electoral de la OMPE, y estamos revisando todo lo que usted tiene que saber, señora, para que este domingo ejerza su derecho de votación. Ya hemos revisado toda la primera parte. Usted tiene que estar bien informado a dónde va a votar, qué número de orden tiene en el padrón y, de acuerdo al número de su DNI, acercarse a la hora que lo determina. Nos ha dicho que eso vale para el Perú y también para la votación en el extranjero. Yo voy a votar aquí y voy a votar, mi DNI termina en 2, me he tocado entre 10 y 11 de la mañana. Profesora, muy bien, salimos entonces de eso. Me voy, llego y me acerco al local de votación. Muy bien. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, llegando al local de votación se va a encontrar en la entrada con el personal de la OMPE. Ahí el personal será muy exigente en que se cumplan los protocolos. En primer lugar, deben llevar muy bien puestas las mascarillas que cubran nariz y boca, y le tomarán la temperatura. Si la temperatura supera los 37.5 grados, el elector tendrá que detenerse, se le pedirá que ponga a un costado para que espere unos de 10 a 15 minutos, para que después de ese tiempo nuevamente se le tome la temperatura, y si persiste esta temperatura mayor a 37.5, entonces el elector o el actor que fuera, puede ser personero o incluso periodista, si es que tiene más de 37.5, no se ingresa al local de votación. Entonces se registran los datos para que esta persona tenga su dispensa al voto. La OMPE hace la gestión ante el Jurado Nacional de Elecciones. Qué bueno, para que no pague la multa. Así es, en este caso en particular. Entonces, si la persona tiene la temperatura adecuada, puede ingresar al local de votación, se le dará alcohol para la desinfección y habrá un personal de la institución para orientarlo, para que prontamente vaya a su aula, al aula donde le corresponde votar. En el aula de votación, incluso en los espacios libres, habrán señaléticas para dar la indicación básica de que cada uno mantenga la distancia correspondiente. Eso es importantísimo, distanciamiento entre los actores que participan. Y eso es, digamos que ya en el aula de votación esperará el turno que le corresponde, manteniendo orden, y
cuando ingrese al aula, va a encontrarse con algo que es nuevo respecto a otros procesos electorales para quienes ya han participado, que usualmente encontrábamos hasta 2 o 3 mesas de votación en un aula. Ahora, cada aula tiene una sola mesa de votación. Lo que buscamos por sobre todo es garantizar todos los cuidados para los actores, en este caso para los miembros de mesa que están en el aula atendiendo la mesa de votación. Entre ellos hay distanciamiento. También hay distanciamiento con los personeros que puedan estar en la mesa de votación. Es una indicación fundamental de que aula ventilada, sí o sí, ventanas abiertas, puertas abiertas, sí. Y entonces los miembros de mesa deben seguir también determinados protocolos. Ellos se van a dividir las funciones. El presidente es el único que entrega las cédulas de votación. El secretario es el que hace firmar y hacer poner la huella digital. Y el tercer miembro es el que recibe el DNI en una bandejita. En esa bandeja el elector coloca, no hay contacto entre uno y otro, lo coloca en la bandeja, no en la mano. Y después de eso, después de que ha votado, se le devuelve el DNI desinfectado. El elector, por eso decíamos, de preferencia, no es obligatorio, pero es una importante recomendación que vaya con su propio lapicero. Puede ser de tinta azul, de tinta negra, la que encuentre en casa, no lápiz, lapicero. Y si no tiene, bueno, en la mesa de votación también se le podrá facilitar el lapicero desinfectado. Muy bien, entonces eso es lo que hasta el momento ya de la votación. Una pregunta. Dígame. Ustedes han hecho todo lo posible, me contaba el otro día, para que esto sea, digamos, se haga al aire libre cuando se pueda hacer. Ya es muy tarde, por ejemplo, para que en un colegio donde se va a hacer en un aula, se pueda hacer en el pasadizo en vez del aula para que no estén dentro de un espacio cerrado, que sabemos que va a estar ventilado, pero es cerrado el espacio. En realidad, de todos los, como sabe, hemos aumentado considerablemente la cantidad de locales de votación. De 4.500 que habían en las elecciones pasadas en un proceso similar a ahora hay más de 11.000 locales, casi 12.000. Entonces, de estos 12.000, un 30% de locales están al aire, digamos que en espacios abiertos, parques, losas deportivas, estadios. El resto están en centros educativos, pero distanciados incluso entre aulas. Entonces, eso porque también somos conscientes de que los factores climatológicos nos pueden jugar en algunos casos algunos pequeños inconvenientes. Todo eso se está tomando en cuenta. Ya. Ahora, ¿qué hay con respecto, profesora, a esta famosa cosa que ha causado tanta confusión? Ya usted lo explicó, pero quiero que lo explique nuevamente, de bajarse la mascarilla para que le vean la cara. ¿Cuándo va a suceder eso? Doctor, para serle muy, pero muy sincera, en función a tantos años que tengo en esta institución, nunca se ha presentado, yo por lo menos nunca he visto casos de impugnación a identidad. Son casos absolutamente excepcionales. Los ciudadanos deben saber que esa figura no se va a dar para todos. Algunos estaban atemorizados y pensaban de que de pronto me van a pedir. No se les va a pedir. Solo se presenta esta situación ante una impugnación de identidad, que la puede hacer el personero. Si dice que quien está votando no es quien dice ser. Entonces es una figura excepcional, doctor. Pero había que hacer un procedimiento respecto a cómo tratar ese supuesto caso, ¿no? Entonces, la indicación era que el presidente de mesa le pida al elector que se baje la mascarilla, no que se la quite, que se la baje por un instante y que de inmediato se la vuelva a subir. Claro. Como ocurre en los bancos, ¿no? Cuando uno va a cobrar un cheque también nos piden a veces que nos bajemos para identificarnos. No es una cosa de mucho tiempo. De rutina, muy bien, en ese momento obviamente. Pero entonces esta impugnación de identidad es un evento raro, nos dice, que no ocurre rarísimo, frecuentemente. Muy raro, rarísimo, muy raro. Muy bien. Entonces no va a ocurrir porque la gente piensa, cree de que si es que la foto del DNI le parece al presidente de mesa que no corresponde con la persona, le va a hacer que se baje la mascarilla. Eso no va a pasar. No, doctor.
Muy bien, eso es muy importante. Muy bien, entonces ya hemos votado, tenemos nuestra boleta, ya hemos llenado, la dejamos allí, nos devuelven nuestro DNI y entonces ya eso termina lo que es allí en el centro electoral. Sí. Con relación a los miembros de mesa, nos preguntaban el otro día, ¿cómo van a hacer para almorzar, para tomar sus bebidas, para descansar? Como parte de los protocolos también se señala este tema. Va a ser una larga jornada. Desde la institución les vamos a dar un refrigerio, pero no estaría, de hecho no está de más que lleven un refrigerio adicional. Productos sencillos que no impliquen demasiado esfuerzo para abrirlos o consumirlos. Lo que les estamos recomendando a los miembros de mesa es que se pongan de acuerdo para que almuercen de uno en uno, que no se retiren del aula, que se distancien aún más y que consuman sus alimentos prontamente y que se roten para que puedan atender la mesa. Esa es la indicación que estamos dando. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿hay alguna otra indicación, por ejemplo, para las personas que vayan con acompañantes, si van personas mayores o discapacitadas que estén con compañía? La compañía va a poder votar también al mismo tiempo, ¿no es cierto? El acompañante. Sí, si es que la persona con discapacidad, de hecho, muchas veces requiere de alguien que lo acompañe, nosotros le vamos a dar todas las facilidades. Tienen un trato preferente. Si la persona que lo acompaña vota en la mesa, en la misma mesa de quien está acompañando, podrá votar de inmediato, no tendrá que esperar hasta su turno, no es un trato especial. Si vota en otro lugar, en otra aula, también pedirá que se le dé las facilidades para que pueda prontamente retornar a casa con la persona a quien está acompañándole. Fabuloso. Pues, profesora, muchísimas gracias. De verdad que hemos repetido esto ya 2 veces, lo vamos a seguir repitiendo en los días que quedan, incluso el sábado lo vamos a volver a repetir. Es importante que los mensajes lleguen claros de que tenemos que cuidarnos todos y ustedes están haciendo su parte, el resto ya es de nosotros también, que sepamos ejercer nuestra responsabilidad personal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Las gracias a usted, doctor, por informar también. Muy amable. Encantado. Muchísimas gracias. La señora Cledy Gutiérrez, ella es especialista en educación y capacitación electoral de la OMPE. Ellos están haciendo su parte, señora. Usted haga su parte también. Vaya bien informado, sepa dónde va a ir, lleve su lapicero, su mascarilla, conserve su distancia social en el lugar, cumple las reglas y luego se va retirando y habrá llegado a la casa después de haber votado y minimizado al máximo la posibilidad de haberse contagiado. Recuerde que en este asunto del contagio no es blanco o negro. No es que me contagio o no me contagio. No es así. Son riesgos, probabilidades de riesgo. Hagamos de que este evento sea de muy, muy, muy baja probabilidad de contagio y mucho de eso va a depender de cada uno de nosotros. Regresamos con las noticias del